Este pueblo, aunque ya lo denominamos localidad, perteneciente al partido de Adolfo Alsina en la provincia de Buenos Aires, tiene una rica historia vinculada al barón Mauricio de Hirsch, el pueblo judío y los pogrom, además del zar Nicolás II de Rusia. Arranquemos con la terminología pogrom. Dicho vocablo proviene del ruso y significa devastación, destrucción violenta, persecución o masacre, y ha sido utilizado dicho término para referenciar a la persecución judía en general y la iniciada en Rusia hacia ellos por el zar Nicolás II de Rusia hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX en particular. En esta breve historia que les contaremos, entra en escena el barón Moritz von Hirsch auf Herz, conocido como el barón Mauricio de Hirsch. Nacido en Múnich, Baviera, dentro de lo que en ese momento era la Confederación Germánica, el 9 de diciembre de 1831, fue un empresario, banquero y filántropo judeo-alemán. Fue uno de los principales impulsores de las colonias judías en América, en especial en Argentina, Canadá y los Estados Unidos. Fue el principal sostén de la Jewish Colonization Association, asociación creada para facilitar la emigración masiva de judíos desde Rusia y otros países de Europa del Este hacia colonias agrícolas de los países mencionados. Si bien el barón de Hirsch nunca vivió en la Argentina, hay un pueblo y estación que llevan su nombre, en honor a todo el trabajo que realizó para la protección y migración de los judíos en la Argentina. Ese pueblo, perteneciente al ramal del Provincial, se llama Mauricio Hirsch, en la provincia de Buenos Aires. Algún día, y con el apoyo de ustedes, queridos amigos, Odisea Ferroviaria podrá llegar hasta allí. Volviendo a lo que actualmente es Rivera. Inicialmente estas tierras pertenecieron a la familia Leloir. Antonio Leloir era un vasco francés que desembarcó en Buenos Aires luego de la caída del poder de Napoleón Bonaparte en el año 1815. En 1817 llega en una misión comercial para el gobierno francés, quedándose a vivir en la naciente Argentina al enamorarse y casarse con una sobrina de Juan Martín de Pueyrredón, María Sebastiana Sáenz Valiente, apellido de fuerte presencia hoy en la Argentina. En el corto tiempo de matrimonio con ella, puesto que él muere en un naufragio en 1822, tuvieron 3 hijos: Federico Antonio Leloir Sáenz Valiente, Sofía Leloir Sáenz Valiente, Alejandro Leloir Sáenz Valiente. Estos 3 hijos fueron suficientes para sembrar la familia Leloir por todo el país. Aquí entra en escena otro personaje más que ya hemos mencionado en Odisea Ferroviaria y en nuestro libro pronto a salir, Alejo Julio Argentino Roca. Luego de las masacres perpetradas por él hacia los nativos de esta zona, estas tierras serán vendidas a diversos terratenientes locales o inmigrantes extranjeros con dinero. Tanto Federico Antonio como Alejandro Leloir y sus descendientes se ocuparán de comprar grandes extensiones de las tierras robadas a los indios por parte del general Alejo Julio Argentino Roca. ¿Cómo se instalan los judíos en lo que es actualmente Rivera? El 30 de noviembre de 1906, Federico Rufino Leloir vende a la JCA, Asociación de Colonos Judíos,
con sede en Londres y dirigida por el barón Mauricio de Hirsch, una serie de lotes por una suma total de 990.000 pesos, moneda nacional, pagados al contado por el banco alemán transatlántico. Allí se instalan cerca de 5 familias judías, dando origen a la colonia Barón Hirsch. Al poco tiempo de haber obtenido estas tierras por parte de la JCA, comenzarán a haber servicios ferroviarios debido a la construcción de líneas férreas que comunicarán al pueblo directamente con Bahía Blanca, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. En el año 1907 se habilitan trazas ferroviarias nuevas. Se habilita una línea transversal construida por el sur, desde Bahía Blanca hasta Huinca-Renancó, en la provincia de Córdoba, prolongada al año siguiente hasta Villa Mercedes, en San Luis, y luego hasta Mendoza. Esto fue clave para el crecimiento de la colonia. La estación del kilómetro 217, hoy Rivera, se transforma en el centro vital de la colonia. Para el año 1922, Rivera está en su máximo crecimiento, tanto productivo como económico como poblacional. Tiene más de 10.000 habitantes, posee 2 escuelas, un banco, una sinagoga, la administración de la JCA y la sede de la cooperativa, con su anillo de quintas hortícolas y huertos. 4 tambos producen leche y queso en diferentes sectores de la colonia. 100 años después, el censo 2022 arrojó el dato de que Rivera tiene tan solo 3.448 habitantes. Y Nicolás II de Rusia, el perseguidor, el pogromero, terminó perseguido, apresado y luego ejecutado por la Revolución Rusa iniciada en 1917. Su ejecución se produjo el 17 de julio de 1918. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el nombre Rivera con un pueblo que tiene habitantes judíos y con apellidos muy distintos? Reza la para nada honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires lo siguiente. Rivera es una localidad del partido de Adolfo Alsina en la provincia de Buenos Aires. Fue fundada el 5 de abril de 1905. La Asociación de Colonos Judíos, dirigida por el barón Mauricio de Hirsch, realizó la compra de tierras inhóspitas en donde se ubicaron pocas familias con un arduo trabajo y lograron el desarrollo y la prosperidad de las tierras. De esas colonias, que en un primer momento fueron identificadas como Colonia Barón Hirsch, nació Rivera. Su nombre fue establecido en referencia a Ignacio de Rivera, congresal por Bolivia durante el Congreso de Tucumán de 1816. Por lo tanto, la estación y pueblo se llaman Pedro Ignacio Rivera. Por decreto del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se resolvió homenajear a los congresales de Tucumán, bautizando a muchas de las estaciones con sus nombres. Se enumeran así las estaciones del ramal Nueva Roma, Catriló, Chasicó, Pellicurá, López Lecube, Mariano Boedo, Antonio Sáenz, Bordenave, José de Regueira, Canónigo Gorriti, Agustín Gascón, Delfín Huergo, Pedro Ignacio Rivera, Malavia, Ramón Arano se llamará más tarde, Tames, Maza, Garro, Ivanowski, Catriló y Pacífico. Recordemos que Bolivia pertenecía a la naciente Argentina. Esa naciente argentina tuvo inicialmente
6 millones de kilómetros cuadrados. Comprendía los actuales territorios de Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y la actual Argentina. Las entregas de traidores a la patria o de supuestos libertadores al servicio de su majestad británica la redujeron a la mitad, 3 millones de kilómetros cuadrados. Hoy, 2026, estamos con amplias posibilidades de continuar con nuestra reducción en kilómetros cuadrados. La Patagonia está en peligro. El río Paraná ya se entregó a capitales extranjeros. Pero el pobre argentino, que trata de resolver día a día su angustiado hambre, no está preparado, ni física ni mentalmente, para luchar. Pedro Ignacio Rivera nació en Misque en 1753 y murió en Buenos Aires el 17 de febrero de 1833. Fue un abogado y político que actuó como diputado por Misque durante el Congreso de Tucumán de 1816, siendo por tanto uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia de las entonces conocidas como Provincias Unidas. En la actualidad, esta estación pertenece al ferrocarril Sarmiento y comprendía varios ramales. Carveto Blas, 9 estaciones. 11, Rivera Huincarrenancó, Rivera Sariqueló, Rivera Bahía Blanca. Escuchame, igual nosotros después, en los próximos días tenemos que volver. Por ahí por la tarde está abierto. No, capaz que sí. Porque ahora es vacaciones. Ajá. Es el tema. Pero mirá por ahí adentro, ahí tenés una escalera que va para... No, Bueno, igualmente, si no te molesta, acá estamos con Beba, miembro de la colectividad judía, hermana nuestra. Listo. Vas a salir porque hacemos documentales. Ah, ¿sí? ¿Vos manejás YouTube? Sí. Buscanos como Odisea Ferroviaria. Odisea Ferroviaria. Tenemos 58 videos, 118 videos. Ajá. Y ahora esta semana subimos otro más. Odisea. Odisea. Pues es una odisea llegar a algunos lugares. Ferroviaria. El tren de pasajeros dejó de funcionar el 10 de marzo de 1993, producto del plan de entrega del país por parte del clan Menem y el clan Cavallo. Estos clanes, en países serios como China o Japón, hubiesen sido fusilados por traición a la patria. Pero en la Argentina, país intelectualmente atrasado, ellos siguen gobernando. Por estas vías solo pasan los trenes de carga pertenecientes al grupo privado Ferroexpreso Pampeano, grupo integrado por las siguientes empresas que se aprovechan de los traidores a la patria: Grupo Techin, Sociedad Anónima, 62%, Sociedad Comercial del Plata, Sociedad Anónima, 18%, Estado Nacional y Empleados, 20%, que se divide en 16% perteneciente al Estado y 4% perteneciente a los empleados. Por último, y para cerrar, cuando recorrimos el pueblo de Rivera, notamos una cierta discriminación por parte de los habitantes de allí, mayormente judíos, a los que éramos forasteros. Consideramos, desde Odisea, que tal vez muchos de los habitantes de Rivera sean descendientes de los expulsados por los pogrom. Por lo tanto, hacer lo mismo que a ellos o a sus descendientes les hicieron no es lo correcto, o por lo menos es ampliamente rechazable. Aunque con una diferencia: nosotros nacimos aquí. Ustedes fueron perseguidos, convirtiéndose en extraños en una tierra extraña. Os estáis perdidos y lejos de casa. Quiero que vuelvan los trenes y no se vayan
los Andes. Quiero verlos en el mar. Quiero verlos en las pampas. Y en el